Un cordial saludo para todas y para todos. Sean bienvenidos a la Comisión Segunda del Senado, Célula Legislativa, encargada, entre otros temas, de la seguridad y la defensa nacional, de relaciones internacionales, del comercio internacional. En esta oportunidad, pues, vamos a tener el primer taller sobre la Santa Biblia, versión recobro. A nombre del honorable senador Edgar Espíndola Niño, miembro de esta célula legislativa, una vez más les damos a todos y a todas una cordial bienvenida. Los dejo en compañía del doctor Edgar Quintero. Bienvenido. Gracias, hermano Pedro, muy amable. Muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan en este día. Vamos a empezar. Ante todo quiero dar gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos ha dado de poder estar hoy en este recinto del Congreso Nacional de la República de Colombia, dándoles a conocer las características sobresalientes de la Santa Biblia versión recobro. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros y nos cubras con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, pues es por tu amor hacia nosotros y por tu misericordia que nos encontramos hoy acá. Permítenos aprovechar este tiempo de la mejor manera posible, con el fin de poder exponer de una manera clara y viviente las inescrutables riquezas y revelaciones contenidas en esta Biblia. Glorifícate, Señor, que todo sea para que tu propósito, tu economía divina, se cumpla pronto en esta tierra. A través de los años hemos podido ver que la traducción de la Biblia se ha ido mejorando y de esta manera cada nueva versión hereda y va más allá de las anteriores. Este es el caso de la Santa Biblia versión recobro. La versión recobro sigue el precedente de las versiones anteriores más reconocidas, usándolas como referencia y evitando al máximo cualquier imprecisión. Esta versión también tiene por objeto traer la mejor expresión de la revelación contenida en la palabra de Dios, comunicándola con la mayor exactitud posible. Queremos dejar claro que la Santa Biblia versión recobro es la consumación del entendimiento de muchos santos consagrados a través de los siglos. Esta consumación del entendimiento es la base de esta traducción con sus respectivas anotaciones. La versión recobro es el fruto de una extensa investigación en cuanto al texto original que procura comunicar su contenido de una manera concisa e inteligible, con notas explicativas en las ocasiones necesarias. Las notas de pie de página recalcan la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida, mucho más que historia o geografía. Animamos a todos a que conozcan y se enriquezcan a través de esta maravillosa Santa Biblia versión recobro. Hermanos, entonces vamos a iniciar con 4 lecciones. La lección 41, vamos a tener el hermano Ader Cumplido, tiene 15 minutos para darnos esta lección y vamos a tener 3 respuestas de esta lección. Amén. Hermano Ader, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Ader Cumplido y le doy gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí haciendo la presentación de esta Biblia versión recobro. Como dijo el hermano Edgar, el primer tema que vamos a ver en esta mañana es cómo usar la Santa Biblia versión recobro. Y para poder usar la Santa Biblia versión recobro tenemos 5 puntos. El primer punto es los principios que rigen la traducción de la Santa Biblia versión recobro. El segundo es el tema, los bosquejos y los hechos históricos. El tercer punto son las notas de pie de página. El cuarto, las referencias paralelas. Y el quinto, los diagramas y mapas para estudio. Para poder interpretar la Biblia versión recobro, nosotros debemos conocer los principios que rigen la traducción de la Santa Biblia versión recobro. Y para eso necesitamos saber que la Santa Biblia versión recobro sigue el precedente sentado por las versiones más reconocidas y las usa como referencias. Incorpora las lecciones aprendidas al examinar lo que hicieron otros y procura evitar cualquier prejuicio o imprecisión. Esta versión recobro, guiada con frecuencia por otras versiones, como por ejemplo la Vulgata Latina o la Biblia Hebraica, tiene por objeto traer la versión expresión posible de la palabra divina a fin de comunicarla con la mayor exactitud posible en español,
Aquí vamos a hacer una pequeña presentación en cuanto a la versión Recobro, lo que en el texto griego original traduce al español. Y vamos a ver en 2 de Timoteo 2:22, en la Reina Valera, que dice de la siguiente manera. El hermano Carlos nos va a leer el versículo. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Según de Timoteo 2:22, en la Santa Biblia de versión Recobro. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón puro invocan al Señor. Vemos que en la versión Reina Valera aparece la palabra limpio y en la versión Recobro aparece la palabra corazón puro. Entonces vemos que puro y limpio no son dos palabras iguales. Algo puede estar limpio, pero no puede estar puro. Entonces vemos que en esta traducción, ¿verdad?, se le da mucho más énfasis a la palabra puro, porque denota algo mucho más elevado. La traducción de la Biblia no solo depende de un entendimiento apropiado del idioma original, sino también de la debida comprensión de la revelación divina contenida en la palabra santa. A través de los siglos, el entendimiento que los santos han tenido de la revelación divina siempre se ha basado en la luz que ellos recibieron, y dicho entendimiento ha tenido un progreso paulatino y constante. La consumación de este entendimiento constituye la base de esta traducción. Por tanto, esta traducción y las notas de pie de página pueden considerarse la cristalización, o sea, la cumbre del entendimiento de la revelación divina que los santos de todas partes han recibido en los últimos 2000 años. La determinación del griego original basado en los manuscritos disponibles constituyen la base de la Santa Biblia versión Recobro. La Santa Biblia versión Recobro sigue por lo general el texto griego de Nestlet Aland, según consta en Novum Testamento, Graecis 26ª edición. Nestlet Aland lo que hace es recopilar los manuscritos, estudiarlos y decide cuál lección sería la más cercana al texto original. Los manuscritos recientemente descubiertos o los más antiguos no son necesariamente los más fidedignos o confiables. Por tanto, la decisión en cuanto al texto de esta versión se basó primordialmente en el principio ya mencionado. Vamos a hacer otra comparación entre la versión Recobro con 3 versiones en español. La Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jesús. En el libro de Mateo, en 10:39, aparece la palabra vida, pero vemos que en el texto griego esta palabra tiene 3 connotaciones. 1 es bios, que significa vida física. 2, zoe, que significa vida divina. Y 3, suje, que significa vida del alma. Cuando leemos este texto en estas 3 versiones, no sabemos a qué vida se está haciendo referencia. Pero cuando vamos a la versión Recobro, vemos que allí está implícito vida del alma, lo que está haciendo énfasis a nuestro ser interior, a nuestra vida psicológica. Entonces vemos que aquí la versión Recobro hace énfasis a esta vida. El segundo punto, cómo podemos utilizar la Biblia versión Recobro, son el tema, los bosquejos y los hechos. Vemos que el tema provisto al comienzo de cada libro presenta el pensamiento central del libro en una sola oración. Y vamos a poner ejemplos en el libro de Romanos. El tema en el libro de Romanos es el siguiente. Dice, el evangelio de Dios, hacer de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo, que es expresado como las iglesias locales. Cuando tenemos el tema, ¿verdad?, tan claro, ya nosotros nos podemos hacer una idea de lo que nos está hablando el libro. Los bosquejos están también insertados en el texto y también nos dan una guía de cómo nosotros podemos estudiar el libro. Siguiendo con el ejemplo de Romanos, vemos que este libro consta de 8 puntos principales. Primero, tiene una introducción, el evangelio de Dios. Segundo, tiene una condenación. Tercero, la justificación. Cuarto, la santificación. Quinto, la glorificación. Sexto, la elección.
la transformación y termina con la conclusión, la consumación del Evangelio, lo que nos lleva a ver que tanto el tema como el bosquejo, ¿verdad?, nos dan una idea panorámica de lo que es el libro de Romanos. Tanto los temas como los bosquejos toman los hechos históricos como base y expresan el significado espiritual de cada libro. En el tercer punto, las notas de pie de página, podemos ver que la Santa Biblia versión Recobro contiene más de 55,000 extensas notas de pie de página. Son 55,000 extensas notas de pie de página que nos ayudan a que la Biblia versión Recobro nos abra el panorama de lo que Dios nos quiere revelar. También contiene la revelación de la verdad, la luz espiritual y el suministro de vida. Se basa en el conocimiento progresivo de la revelación divina de Dios comunicada a lo largo de los siglos, y aquí podemos ver que comenzó con la justificación por fe a partir de Martín Lutero, siguió con la vida misteriosa por medio de Madame Guyon, François Fenelon, el hermano Lawrence, sigue con la práctica del bautismo por inmersión a través de los hermanos anatistas, sigue después con los hermanos británicos por medio de los tipos, las profecías, las dispensaciones, el Dios triuno, la persona de Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo. Avanza hacia la recompensa de los vencedores y el arrebatamiento de los santos por medio de los hermanos Robert Gobet y D.M. Patton. Y finalmente, como la consumación de toda esta obra gradual de Dios, dos grandes verdades con relación a la economía de Dios, con su forma orgánica de obrar y la Nueva Jerusalén, como la consumación de toda su obra, fueron llevadas a cabo a su máximo desarrollo mediante los hermanos Watchman Nee y Whitney Lee durante el siglo XX. También es la cristalización del entendimiento de la revelación divina transmitido en los últimos 2000 años. Y también contiene explicaciones sobre historias, geografías y folletos. Dice que al examinar las referencias de las notas de la versión Recobro, uno queda impresionado al ver que sus notas explican y brindan abundante ayuda al lector en cuanto a la línea central que se halla en toda la Escritura, que es la vida divina. Además de esto, al leer sus notas, sus lectores descubrirán que no solamente muestran cuánto Dios desea satisfacer la sed y el hambre del hombre por medio de su vida, sino que también proveen una rica suministración de esta vida misma. El cuarto punto hace referencia a las referencias paralelas. Dice que la Santa Biblia versión Recobro contiene más de 26,000 referencias paralelas. Son 26,000 referencias paralelas y esto nos guía al lector a otros versículos que contienen expresiones y hechos históricos similares. Ejemplo, la Pascua. La Pascua la podemos ver en Mateo 26, 2, nota 1, pero también nos lleva a Marcos 12, versículo 37, nota 1, y a Marcos 14, versículo 12, nota 2. También guía al lector a otros pasajes de las Escrituras que guardan relación con las mismas verdades espirituales y la revelación divina. Esto podemos tomar como ejemplo en Efesios 1, 19. Y estas notas nos llevan a Efesios 3, 7, 16, 20, Filipenses 3, 10, Colosenses 1, 11, 29 y 2 de Timoteo 1, 8. Los diagramas y los mapas que estudio, que está en la versión Recobro, me gusta mucho este diagrama que está en Mateo 5, que habla acerca de la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Y en este diagrama lo que nos presenta Mateo es que hay una eternidad pasada y una eternidad futura. Y dentro de esa eternidad pasada y esa eternidad futura está insertado el deseo y el plan de Dios, comenzando con la dispensación anterior a la ley, que es la de la era de Adán. Después sigue con la dispensación de la ley, que va de Moisés a Cristo. Después vemos que son insertados el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reinado de Dios ejercido a través de Cristo aquí en la tierra. Y comienza con la dispensación de la gracia, con la primera venida de Cristo. Continúa con la dispensación del reino, que es la segunda venida de Cristo. Termina ahí el reino de los cielos y sigue y continúa el reino de Dios en la eternidad futura.
Le damos gracias al Señor porque de verdad la Biblia, versión Recobro, nos abre el panorama de lo que Dios quiere realizar. Una de las notas de la versión Recobro habla acerca del río de tus delicias. Y dice de esta manera, en Ezequiel 47:1-12, dice, los comentarios sobre el agua que fluía de la casa de Dios y se convirtió en un río sanador comienza así. Aquí el agua representa al Dios triuno como agua de vida que fluye desde la eternidad para aplacar la sed de su pueblo. El último capítulo de la Biblia menciona el río de agua de vida y el árbol de la vida en los primeros 2 versículos. Y luego en los versículos 14 y 7 hace una promesa y un llamado relacionado a los dos. Uno de los varios comentarios en cuanto a estos 2 aspectos claves de la vida dice, este versículo puede considerarse una promesa acerca de disfrutar del árbol de la vida, el cual es Cristo con todas sus riquezas de vida. La segunda mitad del versículo 17 puede considerarse un llamado a tomar del agua de vida, el cual es el Espíritu vivificante. Así que este libro concluye con una promesa y un llamado a comer y a beber al Cristo todo inclusivo y vivificante que se halla en las Santas Escrituras. De verdad que le damos gracias al Señor por esta versión Recobro, ha sido de gran ayuda. Puedo dar un testimonio que cuando nunca había leído la Biblia y empecé a leerla y pues tenía como que dificultades de entender. Pero cuando llegó a mis manos esta versión, es como si me hubiesen abierto una mina. Y de verdad hizo que me enamorara de la Biblia. Porque cuando uno no entiende una cosa, pues uno como que no le presta mucha atención. Pero cuando empecé a leer la versión Recobro y a ver las riquezas que estaban en sus notas de pie de página, en las referencias paralelas y en todos los comentarios que los hermanos hacen, simplemente dije, wow, esto es maravilloso. De verdad que simplemente los animamos a que se introduzcan en esta Biblia versión Recobro. Y le damos gracias al Señor porque además ella trae todos estos puntos para que nosotros aprendamos cómo usarla. Muchas gracias. Gracias, hermano Ader Cumplido, por esta magnífica lección, la número 41. En esta lección vamos a tener 3 preguntas. A ver, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Hermano, adelante. Sí, buenos días. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, cuáles son los principios que rigen la traducción de la Santa Biblia versión Recobro. Gracias y paz para todas y para todos. Dios los bendiga. Los principios que rigen la traducción de la Santa Biblia versión Recobro son los siguientes. Primer punto. La Santa Biblia versión Recobro sigue el precedente sentado por las versiones más reconocidas, usándolas como referencia. No solo incorpora las verdades divinas aprendidas por eruditos en hermenéutica bíblica, sino que también ha producido evitar cualquier prejuicio o imprecisión. Esta versión, guiada con frecuencia por otras, tiene por objeto traer la mejor expresión posible de la revelación contenida en la palabra divina, a fin de comunicarla con la mayor exactitud posible de acuerdo a cada idioma. Segundo, la traducción de la Santa Biblia no solo depende de un entendimiento apropiado del idioma original en que fue escrita, sino también de la debida comprensión de la revelación divina contenida en la palabra santa. A través de los siglos, el entendimiento que los santos han tenido de la revelación divina siempre se han basado en la luz que ellos recibieron, y dicho entendimiento ha tenido un proceso paulatino y constante. La consumación de este entendimiento constituye la base de esta traducción y de sus respectivas anotaciones. Por lo siguiente, esta traducción y las notas de pie de página pueden considerarse la cristalización del entendimiento de la revelación divina que los santos de todas partes han recibido en los últimos 2000 años. Tercero, siguiendo el principio general que se usa en la traducción del Nuevo Testamento, primero escogimos el texto griego original, basándonos en los manuscritos disponibles. La versión Recobro sigue, por lo general, el texto griego de Nestlé Aland, según consta en el Novum Testamentum Graece 26ª edición. Sin embargo, para precisar el contenido original de los versículos, los traductores de la Santa Versión Recobro prestaron especial atención al antitexto, texto y contexto, es decir, al capítulo, versículo, al libro y a los pasajes similares en el Nuevo Testamento. Cuarto,
Los manuscritos recientemente descubiertos, como los antiguos, no son necesariamente los más exactos. Por lo tanto, la decisión en cuanto al texto de esta versión recobro se basó primordialmente en el principio antes mencionado. Cuando se usa un texto diferente al Nestlé Aland, algunas veces se indica en las notas. Las palabras en cursiva dentro del texto indican expresiones que no vienen en el texto griego. La Santa Biblia versión recobro es el fruto de una intensa investigación en cuanto al significado del texto original y procura comunicar dicho contenido en una forma concisa, clara, precisa y legible. En ocasiones en que resulta difícil expresar el significado en una forma exacta al original, se han agregado notas explicativas a fin de hacer amena, sencilla y comprensible su lectura. Verdaderamente, la Biblia versión recobro es un manantial, es un tesoro, es una herramienta para todas las personas, sean neófitas, párvulas o eruditas en el tema bíblico o teológico. Verdaderamente es una barra de oro que todos los hogares colombianos deberíamos tener. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, hermano Carlos Julio. Tenemos una segunda pregunta. ¿Quién hace la segunda pregunta? Hermano Juan. Buenos días, muchas gracias. Quisiera saber cuáles son las distintas características de la Santa Biblia versión recobro con sus notas de pie de página. La respuesta. Buenos días, mi nombre es Arley Duque. Gracias al Señor por estar acá y poder contestar esta pregunta. Como lo compartía el hermano Ader, los bosquejos son el pensamiento central de cada libro. Tenemos un ejemplo en el Evangelio de Mateo. Dice, el Evangelio de Mateo del Reino comprueba que Jesucristo es el Salvador Rey. La Santa Biblia versión recobro claramente da a entender que este es un libro que trata sobre el reino de los cielos y da una definición apropiada de las verdades concernientes al reino de los cielos, para testificar que Jesús es el Rey, el Cristo de Dios mencionado en las profecías del Antiguo Testamento. Mateo necesita presentarnos los antecesores del Rey y la condición de este Rey, a fin de comprobar que Él es sucesor legítimo al trono de David. Para comprobar esto, pues, tenemos Mateo 1:1, donde vemos que dice así: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vemos que él es el hijo de David y el hijo de Abraham, y como tal, él es el sucesor. Vemos que es el rey salvador. También tenemos acá el reino en el cual Cristo es rey. Está compuesto de los descendientes de Abraham, que incluyen tanto a sus descendientes en la carne como a quienes lo son por fe. Por tanto, la genealogía de Cristo en Mateo comienza con Abraham, el padre del linaje llamado, y no con Adán, el padre del linaje creado. También hay otro versículo donde se menciona el primer nombre. Dice así, Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Vemos que el primer nombre que se menciona acá es Abraham. También tenemos acá que dice, el reino de Dios no es edificado con el linaje creado, el de Adán, sino con el linaje llamado el de Abraham, que incluye a los israelitas verdaderos, así como también a los que creen en Cristo. Es imposible entrar en el reino de los cielos mediante nuestra vida humana, pero sí es posible por medio de la vida divina de Dios, la cual es Cristo mismo quien nos es impartido para que podamos vivir la vida del reino. Por medio del Cristo que nos fortalece para hacer todas las cosas, podemos cumplir con los requisitos del reino. También tenemos otro versículo, Gálatas 3:14. ¿Me permite leérselos? Amén, dice. Para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcancen a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibimos la promesa del Espíritu. Vemos acá que es imposible
Es imposible llevar a cabo esto por medio de la vida natural de nosotros. Vemos que es por medio de Cristo, que recibió por medio de Abraham, que es el padre de la fe. Ahora Cristo es la fe en nosotros y podemos llevar a cabo este plan del Señor. Otra de las características que tenemos, dice así, dice, presenta los bosquejos, tanto el pensamiento de cada libro, también están escritos en el texto. Amén. Tanto los temas como los bosquejos forman los hechos históricos como base y expresan el significado espiritual de cada libro. Amén. Bueno, la respuesta, hermano. Tenemos la última pregunta de la lección 3. Hermano Juan. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, la Santa Biblia versión Recobro, encontramos diferentes herramientas, las cuales son los temas, los bosqueos, los pies de página y las referencias paralelas. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas adecuadamente para poder disfrutar de la Santa Biblia versión Recobro? ¿Quién nos puede responder, hermano Pedro? Buenos días. Levante la mano. Buenos días, mi nombre es Pedro Rodríguez. Le doy gracias a Dios por poder intervenir en la presentación de esta nueva versión de la Biblia. La Santa Biblia versión Recobro tiene por objeto traer la mejor expresión posible de la palabra divina, a fin de comunicarla con mayor exactitud en español. Y preguntaba el hermano que cómo podemos nosotros disfrutarla. Pues la manera de disfrutarla es poder aprovechar esas herramientas que tiene, que son varias, entrar en ellas y profundizar. Es algo que es demasiado fácil para nosotros. La Santa Biblia versión Recobro, además de ser una traducción precisa y fácilmente legible del texto bíblico, contiene elementos adicionales que transmiten el aliento de las verdades de la Biblia y que han sido recobradas por el pueblo de Dios a través de los últimos 500 años. Tenemos entonces el texto, la exposición de los temas, las notas de pie de página y las referencias paralelas. El texto de las Escrituras en la versión Recobro es una traducción clara y precisa del texto original, desde sus idiomas originales como son el hebreo, el arameo y el griego. Para precisar el contenido original de cualquier versículo, los traductores de la Santa Biblia versión Recobro prestaron atención al contexto, esto es al capítulo, al libro y a los pasajes similares. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 23, permítanme, se lo leo. Dice, y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación. Estoy leyendo la versión Recobro. En otras versiones aparece la palabra adopción. Cuando se lee la palabra adopción, está en otras versiones, da a entender que no somos hijos engendrados de Dios. Es decir, cuando yo soy adoptado, aunque eso se legalice, realmente yo no tengo la sangre de la persona que me adopta. En este caso nosotros no somos adoptados, como aparece en estas versiones, sino que somos engendrados, somos hechos hijos de Dios. Tenemos otras comparaciones de la Santa Biblia versión Recobro con otras Biblias en español. Por ejemplo, tenemos el versículo 39 del capítulo 10 de Mateo, en los cuales, como el hermano Ades ya nos explicaba, la palabra vida, que tiene varias connotaciones. En otras versiones simplemente aparece la palabra vida, mientras que en la versión Recobro, en este versículo, aparece la palabra vida del alma. Dice Mateo 10:39, el que haya la vida de su alma, es decir, hace énfasis en la vida del alma, lo cual nos da mucha claridad a nosotros para comprender el significado real, lo que Dios quiso darnos a conocer desde el comienzo. Hay otro versículo en Juan 1:14. En la versión Recobro dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. En otras versiones simplemente aparece la palabra habitó entre nosotros. Entonces vemos que esta versión de la Santa Biblia Recobro tiene unas herramientas muy apropiadas para nosotros, nos ayudan a entender muy fácil la Biblia. No tenemos que hacer demasiado esfuerzo, sino simplemente tenemos que entrar en las herramientas y ya tenemos esto. Otra herramienta es la exposición del tema. Podemos ver Mateo 1:1, donde está expuesto el tema. Al comienzo del libro dice,
el Evangelio del Reino, prueba que Jesucristo es el Salvador Rey. Entonces esto nos introduce directamente al tema del contenido de este libro, del Evangelio de Mateo. Tenemos también las notas de pie de página, como ya los hermanos lo han expuesto. Los números del superíndice en el texto aluden a las notas de pie de página. Si utilizamos las notas de pie de página, podemos extraer la revelación de la verdad, la luz espiritual y la provisión de vida transmitida en la palabra de Dios. Ya el hermano nos había ilustrado que hay 55.000 notas de pie de página, es decir, que tenemos una herramienta para profundizar bastante en la Biblia. Aparte de eso, tenemos las referencias paralelas. Dice, las letras en el superíndice del texto denotan las referencias paralelas. Aproveche las 26.000 referencias, es decir, debemos aprovechar que tenemos esas 26.000 notas. Cada vez que vamos a la Biblia encontramos en el margen esa cantidad de notas que nos llevan a otros pasajes similares, dándonos podemos aclarar fácilmente lo que el texto nos está diciendo. Y también contiene los bosquejos. Los bosquejos se encuentran tanto al comienzo del libro como durante el recorrido del texto. Es decir, la manera de nosotros poder entender la Biblia claramente es teniendo una Santa Biblia versión recobro. Tenemos varias Biblias, conocemos varias versiones, pero estas versiones simplemente nos muestran una lectura, ¿cierto? Que a veces se hace confusa la lectura. Como decía el hermano Arley, yo de igual manera me enamoré de la Biblia versión recobro, de la Santa Biblia versión recobro. ¿Por qué? Porque esta Santa Biblia versión recobro nos abre la palabra. Como ya dije, no tenemos que hacer demasiado esfuerzo, simplemente tenemos que usar las herramientas. No nos acomodemos solamente a leer la lectura tradicional, sino que usemos las herramientas. De esa manera podemos tener mucha claridad en lo que el Señor quiere transmitirnos. Amén. Qué buena respuesta, hermano. Quedamos muy claros. Gracias, hermano. Ahora continuamos con la lección 42. El hermano Carlos Peña, por favor, 15 minutos máximo. Hasta 15 minutos. Gracias. A mí me toca la lección de cómo usar los bosquejos de la Santa Biblia versión recobro. El bosquejo es una breve revisión de los puntos principales de un texto, organizada jerárquicamente de tal forma que los niveles de importancia, al igual que el orden de las ideas, estén claramente indicados. O sea, expresada típicamente en palabras y frases en lugar de oraciones completas. La Santa Biblia versión recobro tiene al comienzo de cada libro de la Biblia un bosquejo del contenido del libro, el cual está insertado y desarrollado en el texto. Así pues, al leer la Santa Biblia versión recobro, tenemos que aprender del bosquejo. El bosquejo es el primer elemento crucial, ya que algunos bosquejos son más cruciales que las notas. Podríamos escribir una nota sobre cualquier versículo de la Biblia en cuestión de un día, pero no sería imposible finalizar la redacción del bosquejo de un libro como Romanos en un solo día. Para redactar un bosquejo del libro de Romanos, uno tiene que tener presentes todos los 16 capítulos que lo componen. Se requiere una comprensión cabal de su contenido y todos los puntos cruciales de dicho libro deben de haber sido cabalmente asimilados por nuestro entendimiento. Solo entonces se podrán determinar debidamente las secciones a fin de redactar el bosquejo correspondiente. En la Biblia podemos encontrar la visión que tenemos en el recobro del Señor. Ahora es necesario ver cómo llevar a cabo esta visión, lo cual está íntegramente relacionado con nuestra experiencia. Es probable que estemos lo suficientemente familiarizados con las doctrinas y la visión, pero todavía nos hace falta aprehender la manera en que debemos implementar aquello que hemos visto. Con respecto a la visión, sin duda alguna, la palabra escrita es nuestro fundamento. Ella también nos fija la senda que debemos tomar, así como constituye la norma a la que debemos ceñirnos. La manera en que llevamos a cabo la visión, sin embargo, es nuestra práctica concreta. Entonces, podemos ver los siguientes puntos para poderlo desarrollar. Primero, tenemos que captar los puntos cruciales de la verdad y tener una visión panorámica de las Escrituras, en el cual vamos después a reconocer los puntos cruciales y obtener una visión panorámica, en los cuales vamos a aprender a organizar los puntos para formar una sección. Dividir un capítulo puede darnos una visión panorámica y clara del capítulo de un determinado libro. Y tercero, vamos a obtener una visión panorámica de un capítulo, luego de un libro y posteriormente de toda la Biblia.
¿Cómo se va a hacer? Dice, tenemos que captar cabalmente los puntos cruciales de la verdad a fin de poder llevar a cabo aquello que hemos visto. Ninguna de las verdades fundamentales puede existir por sí sola de modo todo inclusiva. Más bien, la verdad está compuesta de diversos puntos. Primero, tenemos que leer de una manera general. Al leer así, nos percataremos de que algunos puntos de dichos mensajes son más importantes que otros. Así pues, primero deberemos captar los puntos cruciales y profundizar en ellos. Además, al leer cualquier escrito, tenemos que comprender el vocabulario que allí se use. Si usted lee la Biblia en chino, pues tiene que aprender el idioma chino, lógico. Si usted lee la Biblia en inglés, tiene que aprender el idioma inglés. Y si usted se ha propuesto leer el texto en griego de la Biblia, primero tiene que comprender el idioma griego. No existe una sola persona capaz de recordar todas las acepciones que tienen las palabras de un determinado idioma. O sea, que si queremos profundizar en la verdad, debemos contar con un buen diccionario. Ninguno debiéramos suponer que conocemos el idioma lo suficiente como para prescindir de un buen diccionario. Otra de las dificultades que entraña todo idioma es que una misma palabra puede tener diferentes significados. En el diccionario podemos encontrar diferentes significados para una determinada palabra. Así pues, cuando esta palabra es usada en una determinada oración, tenemos que poseer el raciocinio necesario para captar cuál de estos significados debe ser aplicado en cada caso. O sea, para llegar a sernos ricos, tenemos que captar los puntos cruciales de la verdad. Tenemos que obtener una visión panorámica del capítulo o la sección correspondiente y, además, tenemos que obtener una visión panorámica del libro completo. Por último, es necesario que realicemos la siguiente práctica suprema: obtener una visión panorámica de los 66 libros de la Biblia. Entonces la Biblia en su totalidad adquirirá sentido. Es necesario que avancemos, de modo que después de identificar los aspectos singulares de la verdad, debemos captar todo el bosquejo de una sección o de un capítulo. Luego debemos captar el bosquejo o la visión panorámica de cada libro. Por último, tenemos que obtener una visión panorámica de todos los 66 libros de la Biblia. Cuando hayamos llegado a este punto, tendremos un buen fundamento con todos los principios fundamentales correspondientes, el cual habrá de regir, dirigir y regular nuestra interpretación de cualquier palabra, cualquier versículo, cualquier capítulo o cualquier libro de la Biblia. Entonces, nosotros no solo seremos debidamente resguardados, sino que habremos sido enriquecidos de gran manera. Debemos captar también los puntos cruciales de la verdad, uno por uno, y tener a su disposición un bosquejo del capítulo o sección correspondiente. A partir de allí, deberán avanzar hasta captar el bosquejo de todo el libro. Después de finalizar con su estudio de ese libro, no vayan a otro libro, sino que primero procuren redactar un bosquejo de ese libro. Esfuércese para hacer esto. Esta es la manera básica en que ustedes podrán llevar a cabo el ministerio. Si no adoptan esta manera básica de estudiar, les será muy difícil predicar estas cosas. Hoy en día hay muchos que leen la Biblia valiéndose de un lenguaje espiritual plagado de deficiencias. Ellos carecen del conocimiento básico del idioma espiritual debido a que jamás fueron educados del modo que acabamos de describir. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto, que es penetrar en los pensamientos del Espíritu Santo. Para estudiar la Biblia necesitamos familiarizarnos con 3 aspectos del Espíritu Santo, especialmente para estudiar el Nuevo Testamento, el cual tiene una estrecha relación con dichos aspectos. Primero, el Espíritu Santo desea que entremos en sus pensamientos. Para entender las palabras del Espíritu Santo, debemos dirigir nuestros pensamientos a los suyos. Esto es particularmente necesario en el caso de las epístolas. Tenemos que familiarizarnos con los pensamientos del Espíritu Santo para poder entender sus escritos. Segundo, el Espíritu Santo dejó constancia de muchos hechos en la Biblia. Tenemos que penetrar en estos hechos básicos. Si no lo hacemos, no podremos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene que abrirnos todos los hechos narrados en los 4 evangelios y en el libro de Hechos. Tercero,
Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía a tocar el espíritu, nuestro espíritu. En muchas ocasiones no es suficiente conocer los pensamientos, debemos entrar en el espíritu que los genera. No solamente debemos conocer los hechos, sino también entrar en el espíritu que los produce. Podemos encontrar ejemplos de esto en los evangelios, en el libro de Hechos y en las epístolas. En general, el lector de la Biblia debe entrar en estos tres aspectos que acabamos de ver. Sin embargo, solamente quienes han sido adiestrados y disciplinados pueden verdaderamente conocerlos. No debemos considerar estos aspectos como métodos para estudiar la Biblia, ya que se relacionan con la persona que lee la Biblia. La persona debe pasar por un adiestramiento básico. Al escribir las Escrituras, el Espíritu Santo tenía un propósito y un pensamiento definido. El lector de la Biblia no solamente tiene que conocer las palabras y memorizarlas, sino que también debe percibir el propósito específico que el Espíritu Santo tenía al escribir cierto libro. Lo primero que deseamos tratar acerca del estudio de la Biblia no es su interpretación, sino conocer la intención del Espíritu Santo en el momento en que se escribió el libro que vamos a leer. Tenemos que recordar que el valor de las palabras no reside en las palabras mismas, sino en su significado. El Señor les dijo a los saduceos: erráis por no conocer las Escrituras. Es lo que dice Mateo 22, 29. Los saduceos leían la palabra de Dios, pero no la entendían. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos hallar la causa por la cual el Espíritu Santo habló. Esto nos guía a otro punto. Nuestra mente necesita bastante disciplina para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Tenemos que fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo. En este punto, el lector de la Biblia debe ser objetivo. No debe confiar en su propia mente. El Espíritu Santo tiene su pensamiento y en este deben entrar nuestros pensamientos y fundirse en él. Cuando el Espíritu Santo piensa de cierta manera, nosotros también tenemos que pensar de la misma manera. Ambos debemos fluir como dos corrientes de un río. Es cierto que al leer la Biblia uno necesita usar la mente, pero esta debe seguir la misma línea, corriente y dirección de la mente del Espíritu Santo. Donde quiera que el Espíritu vaya, uno debe seguirlo. Podemos hallar el pensamiento del Espíritu Santo en una oración, en un pasaje, en un capítulo o en un libro. La mente de uno tiene que estar sintonizada con el Espíritu Santo y procurar hallar lo que Él dice en un pasaje, lo que Él piensa y cuáles son las ideas principales y secundarias. Ahora, vamos a identificar el tronco y las ramas. Algunos pasajes de la Biblia contienen un tema específico, mientras que otros son palabras explicativas. Algunos son de vital importancia, mientras que otras tienen una función secundaria. Algunos son como el tronco de un árbol y otras son como las ramas. No podemos seguir las ramas y perder de vista el tronco, y tampoco debemos prestar atención exclusivamente al tronco, olvidándose de las ramas. Debemos encontrar lo que el Espíritu Santo dice en un pasaje, cómo lo expresa, de cuántas cosas habla y cuánto se extiende para alcanzar su meta. Nuestra mente debe seguir estas cosas paso a paso. Tenemos que llegar a la mente del Espíritu Santo. El Espíritu tiene un tema y también tiene las palabras que lo desarrollan. A veces estamos hablando y a la mitad de nuestra conversación nos desviamos del tema para explicar algo. Estas son las ramas. Las ramas no se extienden sin límite. De igual modo, el Espíritu puede salirse del tema con una explicación que use 5 o 6 versículos, pero siempre regresa al tronco. No nos debemos quedar en las explicaciones, debemos seguir el Espíritu Santo y regresar al tema. Muchas de las epístolas están estructuradas de tal manera que las palabras explicativas se intercalan en el tema de los pasajes. Debemos diferenciar entre el tronco y las ramas, a fin de extender lo que leemos. No debemos apresurarnos en nuestra lectura. Cuando el Espíritu Santo da un viraje, nosotros tenemos que ir con él, y cuando vuelve al tema, nosotros también debemos regresar. Tenemos que ser muy sensibles y cuidadosos para no poner nuestra confianza en nosotros mismos ni en nuestra carne. Esta es la manera de sincronizarnos con los pensamientos del Espíritu Santo. Hay troncos y ramas en la Biblia,
y en conjunto forman una unidad. No debemos tomar ciertos versículos fuera de contexto para después explicarlos. Si nuestra mente está adiestrada, será lo suficientemente diestra para sustentar la luz. Si nuestra mente no está adiestrada, para unirse a la mente del Espíritu Santo, no tendremos el pensamiento necesario para capturar y sostener la luz. Sostener la luz cuando nos llegue en forma de revelación. Esta es la razón por la cual nuestra mente tiene que ser adiestrada, tiene que ser objetiva y obediente a la guía del Espíritu Santo. Nosotros podemos adiestrarnos y tenemos dos maneras de adiestrar nuestra mente. Primero debemos aislar el tema de las palabras explicativas. No es mala idea recorrer todo el Nuevo Testamento y poner paréntesis alrededor de los pasajes que el Espíritu Santo incluye a modo de explicación. Lo contenido entre paréntesis son las ramas y lo que queda afuera es el tronco. Si saltamos los versículos que dejamos entre paréntesis y leemos el resto, veremos la idea principal en los diferentes pasajes. Segundo, debemos tratar de repetir el pasaje con nuestras propias palabras y escribirlo de nuevo con palabras que nosotros podamos entender. Al principio solo debemos trabajar con el tema principal. No tenemos que explicarle mucho tiempo a las explicaciones contenidas en los paréntesis. Este ejercicio es similar a nuestra experiencia como estudiantes. Los maestros nos cuentan una historia y nosotros la escribimos en nuestras propias palabras. Tenemos que saber de qué se trata la narración para poderla escribir. Para realizar este ejercicio debemos ser objetivos y entender el significado de la Biblia, y así no le agregaremos nuestras propias palabras. Tenemos que aprender a ser objetivos, mansos y humildes. Es fácil para una mente mansa, humilde, seguir la mente del Espíritu Santo, y es lo que nosotros tenemos que ser. Tercero, usar los bosquejos de la Santa Biblia versión Recobro para fusionar nuestros pensamientos con los del Espíritu Santo. Para esto, básicamente, vamos a resumir dos ejemplos que después se van a desarrollar más adelante, pero por falta de tiempo vamos a resumirlo. Uno es una visión panorámica de Marcos. Marcos nos presenta un cuadro completo de la manera en que Jesús, el esclavo de Dios, sirve a un pecador. No digo pecadores, porque las diversas secciones de este libro deben ser consideradas en su conjunto y como un caso colectivo. Ahí es donde tenemos que tener una panorámica del libro de Marcos. Otra puede ser la visión panorámica de Romanos. La visión panorámica de las epístolas a los romanos consta principalmente de 4 estaciones. Es menester que ustedes recuerden estas 4 estaciones y sean impresionados con las mismas. Romanos se componen de 16 capítulos divididos en 4 secciones de 4 capítulos cada una. Los primeros 4 capítulos terminan con la palabra justificación. Veamos en Romanos 8, 4, 25. Esta es la estación en la que se aborda el tema de la justificación. Ahora, segundo, del capítulo 5 al 8, tenemos la sección que aborda el tema de la santificación. Tercero, la tercera sección es del capítulo 9 al 12 y trata sobre el cuerpo de Cristo. Y finalmente, la cuarta sección es la estación que culmina con las iglesias locales, pues estas son mencionadas en el capítulo 16. Si nosotros poseemos una visión panorámica de estas 4 estaciones, podremos ver que el libro de Romanos nos muestra la condición caída en la que se encuentra un pecador que será hecho hijo de Dios a fin de que sea un miembro orgánico del cuerpo de Cristo, el cual se expresa mediante las iglesias locales. Amén, hermano. Esta aseveración abarca todo el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al 16, con sus 4 estaciones principales. Y aquí pues yo creo que damos terminado básicamente cómo podemos aprovechar los bosquejos para poder entrar en las otras partes de la Santa Biblia versión Recobro. Amén, amén. Gracias, hermano Carlos. Tenemos que ser un poquito pendientes del tiempo, por lo que empezamos un poco tarde, entonces un poquito el tiempo, ¿no? En esta lección vamos a tener 4 preguntas. Entonces, la primera pregunta, hermano Miguel. Buenos días. Quisiéramos saber, al leer la Biblia, cómo podemos identificar los puntos cruciales y obtener una visión panorámica de las Escrituras.
Listo. Buenos días. Les daría respuesta a la pregunta. Empiezo explicando que es un punto crucial y son verdades ocultas, o sea, digamos, diamantes que están en la palabra de Dios y que están siendo reveladas para estos tiempos en la Santa Biblia versión Recobro. Contiene todos los principios neotestamentarios. Entonces, al leer la Biblia, tenemos que leerla de una manera general, captar los puntos cruciales y profundizar en ellos. Además, al leer cualquier escrito, tenemos que comprender el vocabulario que allí se usa. Esto demuestra que si queremos profundizar en la verdad, debemos contar con un buen diccionario. Todo idioma entraña dificultades. Una misma palabra tiene diferentes significados. El diccionario tal vez consigne 5 diferentes significados para una determinada palabra. Así pues, cuando esta palabra es usada en una determinada oración, tenemos que poseer el discernimiento necesario para captar cuál de estos 5 significados debe ser aplicado en cada caso. También tenemos que comprender que en cualquier cultura es necesario inventar nuevas palabras a medida que dicha cultura progresa y se manifiestan nuevas realidades. Es fácil leer 2 o 3 líneas de las notas de la versión Recobro sin percatarse de que en estas líneas hay unos puntos cruciales que exigieron por lo menos una semana para poder expresarlos y ponerlos por escrito. Por tanto, no es fácil leer la Biblia ni tampoco es fácil leer la interpretación adecuada de la misma. Un buen número de hermanos y hermanas leemos la Biblia de la misma manera que leeríamos un periódico. Tenemos que darnos cuenta de que también hay algunas frases nuevas. Es posible que los términos utilizados sean comunes, pero lo que nos comunican estas expresiones no es algo común. Algunas veces es necesario que estudiemos un solo tema durante varios días. Incluso aprender un solo punto de la verdad no es algo que se pueda realizar a la ligera, superficialmente, con facilidad y rapidez. En muchas ocasiones, cuando los hermanos o hermanas leen los mensajes de los pies de nota de la Santa Biblia versión Recobro y los estudio vida, no ponen en práctica este principio fundamental, a saber, aprender a captar los puntos cruciales de la verdad. Por eso, al leer la Biblia, tenemos que repetir nuestra lectura hasta que hayamos captado cierto punto de la verdad. Asimismo, cuando estudiemos los mensajes del estudio vida, no debemos preocuparnos por captar ideas ingeniosas, sino que debemos esforzarnos por captar los puntos cruciales. Por tanto, nosotros, al leer una exposición apropiada de la palabra santa o un comentario de la misma, tenemos que aprender a no leerlo como leemos un periódico. Más bien, tenemos que captar los puntos cruciales. En segundo lugar, después de captar los puntos cruciales de la verdad, tenemos que ver todos estos puntos en su conjunto. A fin de obtener una vista panorámica de un mensaje, un capítulo o un pasaje de la Biblia, tenemos que aprender a poner todos juntos todos los elementos que lo componen hasta formar una sección. Por ejemplo, quizás podamos identificar 25 diferentes puntos contenidos en un determinado capítulo de la Biblia, pero además será necesario que aprendamos a determinar las diversas secciones que componen dicho capítulo. Es posible que este capítulo